Con esta herramienta te convertirás en el mejor psicólogo en solo una hora que dure el podcast. Ah. Sale, pues ya, empezamos, ¿no? Uh-huh. Pues muy buenas todos nuestros escuchas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues sean bienvenidos a este, pues ya, sexto, ¿no? Sexto semestre, el mejor semestre. Es el sexto capítulo de la última neurona, ¿no? ya una temporada. Una temporada ya, o sea, ya... ¿Cuánto es ya? 6 horas de contenido. Ajá. Ya es algo, ¿no? Ya, un seminario ya. Sí, ¿no? Seminario de cómo ser buen psicólogo. Cómo ser buen psicólogo. Tutoriales para ser psicólogo. Efectivamente. Y fíjate que qué mejor manera de empezar este sexto episodio con justamente hablando de un tema bastante fundamental. Justamente lo estamos hablando Fundamental. Con letras mayúsculas. Ajá, fundamental con letras mayúsculas. Para psicólogos, ¿no? De psicólogo, de en sí la profesión de la psicología. O sea, es algo que se ocupa en cualquier aspecto de la psicología. Ajá. Es una herramienta incluso universal porque es, o multidisciplinaria porque también es ocupada en otras profesiones. Efectivamente, y justamente ese tema que vamos a hablar de hoy es la entrevista. La entrevista pues psicológica, ¿no? Vamos. Sí, ¿no? Para hacer énfasis, entrevista psicológica, creo que es algo que en lo personal a mí me costó mucho, porque pues yo soy un poco pues, introvertido, ¿no? Porque haz de cuenta que yo me acuerdo mucho cuando, ¿qué era? Sexto, ¿no? Tuvimos teoría y técnica de la entrevista. No, fue en quinto. Fue en quinto, ¿no? En quinto. Y nos tenían que decir, no, pues van a hablar con el que les volea los zapatos o el taquero. Sí. Y pues se cuenta que yo era un ermitaño, pues, básicamente no, lo único que preguntaba era... Es más, ni decía nada, pues, a nadie. Uh-huh. Me daba muchísima pena preguntarle algo a cualquier persona. Pero, pues, gracias a esa maestra me pude tener la oportunidad así como de desenvolverme en el diálogo. Sí. Qué bueno que lo mencionas. No lo había pensado, pero creo que es buena idea que hablemos sobre ese ejercicio que mencionas porque... Creo que podría ser muy importante para aquellos que quieren perfeccionar su entrevista y sobre todo el perderle ese miedo a hablar, ¿no? Tal vez con alguien desconocido, por ejemplo, si te llega algún paciente o en algún otro ámbito, te llega alguien que le tienes que hacer una entrevista por primera vez, pues las primeras veces pues sí te da un poco de miedo, te da un poco de nervios, sí. Pero básicamente las mini actividades, porque no tenían porcentaje, solamente eran como actividades de retos que nos puso nuestra maestra que nos dio teoría y técnica de la entrevista. Creo que fueron 3. Era básicamente la primera, pues ir y hacerle conversación a un bolero, ¿no? O sea, así de la nada, pues. Aquellos que se dedican justamente a limpiar y pintar pantalones, los zapatos. Digo, quién sabe que no conozca que es un bolero. Bueno, está bien. Y luego también otra era hacerle así a un taxista, ¿no? Un taxista es esta persona que maneja un carro y lleva pasajeros. Carro particular, no camión. Pues, se definiría como particular, ¿no? Sí, que sí. Pues están... Luego se identifican, pues, que es un taxi. Tienen como ahí su pintura especial. Efectivamente. No sé cómo describirlo. Y la otra era un taquero, ¿no? El que hace tacos. Preparación alimentaria de carne y tortilla. Sí. Era justamente solamente hacerles plática, pues, o sea, de la nada, como cuando llegan, yo me imagino es como cuando llegan los típicos señores de la nada y te hacen plática así de la forma más random posible, pues. Y fíjate que... te voy a decir como un dato curioso. Ya más adelante, ya cuando acabamos todo eso de la licenciatura, me di cuenta de que la maestra que nos dio clases de teoría y técnica tenía como un diseño curricular. Es decir, ella básicamente como que conectaba todas las materias en una sola.
Y decía pues sí. como ¿por qué, no? Ujú. Y ahí va el dato curioso. Supuestamente ella nos dio esas 3 personas, pues no porque quisiera, sino porque eran niveles de entrevista. Ok. Porque ok. un bolero, a que él se dedica a eso, de ley te hace práctica. Práctica, o sea, casi Es no. fácil. Ujú. Luego intermedio, el taxista, pues por lo general, A ver, sí o algunos no. hacen plática, otros no, ¿no? Y el taquero es un poco más complicado porque él no se dedica como tal a Ok. conversar, a no ser que seas pues cliente frecuente, ¿no? Ajá, Que ándale. vas a querer güero, unos 5 tacos, ¿no? Sí, Pero si no, si eres por primera vez, pues él muy difícilmente te va a sacar plática. Entonces me hice ese ejercicio y dije, wow, tiene razón, ¿no? Como empezamos poco a poco desde lo más sencillo a lo más pues, avanzado, por así decirlo, a este nivel de entrevista, de sacar cualquier tipo de información. Y ella pues también se portó muy así como de, no quiero que me saquen tales temas, ¿no? Sino era como de, hablen, Hablen, ajá. de lo que ustedes quieran, Platiquen, hablen, ¿no? Platiquen. ¿Y a ti se te dificultó o...? Sí, Hoy sí. es justo lo que te iba a decir cuando me interrumpiste. Ay, No, broma. También me costó bastante trabajo, o sea, yo... Si según tú eres así introvertido, pues yo soy el triple, ¿no? Sí, también me considero pues muy introvertido, no... Pues desde que soy niño me ha costado un poco de trabajo como la cuestión de las relaciones sociales en ciertos aspectos. Tampoco digo que soy un típico güey que vive en su Burbuja, cueva, ¿no? En Ajá. una burbuja. No, o sea, también sí me relaciono, pero pues a veces me cuesta trabajo. Entonces, y el hecho de hacer una conversación con alguien pues desconocido, pues no, Y con un adulto, ¿no? y con un adulto también. Bueno, a mí con quien sea. Sea Fíjate que- adulto, niño, adolescente. A mí más o menos, ahí sí te digo más o menos, ¿no? Ajá. Pero con lo que sí se me dificulta más son con adultos. Porque siento que tu pinche chamaco, ¿no? ¿Qué quieres? O algo así. Bueno, dentro de mis ideas de alusión, estaba ese pensamiento de que ellos me decían como de, pinche chamaco, ¿qué quieres, no? O "Ay, ya me vienen a molestar, ¿no? Entonces como que eso me daba mucho pavor, te lo juro, me sudaban las manos cada vez que iba a hablar con el bolero, con el taquero o con el taxista, porque básicamente era hablarle a un adulto y que no me dijera nada. Ok. Yo, bueno, ahorita que lo piensas, yo siento que ahorita ha cambiado porque eso fue en quinto semestre, fue hace casi ya 3 años, ¿no? ¿3? Efectivamente. Sí, 3 años, entonces, siento que sí nos veíamos más jóvenes, pero yo, por ejemplo, siento que ahorita, o sea, ya me costaría menos con un adulto que con un adolescente, porque siento que ya, Como pues siempre, ya estoy creo que más cerca de bueno, de hecho ya somos adultos jóvenes, pues, entonces Ajá. estamos más cerca de ser adultos, pues, medios, que creo que de ser adolescentes, pues. Igual incluso ya por la cuestión de las experiencias que ahora vivimos, que son pues de servicio social o de trabajar, son como temas pues digamos ya más adultos, ¿no? Entonces que siento que se pueden prestar más a una conversación con otro adulto, y sí me ha pasado, pues, o sea, de repente, por ejemplo, ahí donde luego atiendo, en una papelería donde estoy, Ajá. hay señores que me hacen plática, pues, Ajá. a diferencia de que casi es raro que un adolescente me haga plática. Como que ya te ven como también. Ándale, o sea, adulto, siento ¿no? que ya me ven más adulto. Como que se invierten los papeles. Ándale, me ven más adulto que chavo, pues. Suena un poco feo, pero. Y luego también influye, creo que el cómo me he visto ahorita, como más de camisita. Más señorial. Ajá, más señorial. Entonces, por eso. Siento que me costaría menos trabajo ya con un adulto. A mí, fíjate que. Pues ya no tengo tanto problema. Siento que actualmente ya no tengo ninguna dificultad para. Pues entablar cualquier conversación, ya sea con niños, adolescentes, o inclusive adultos y adultos mayores. Ajá. Porque creo que también la experiencia de mi servicio, de elaborar y también justamente de varios proyectos que decíamos ahí en la escuela y también proyectos individuales, más personales míos, de mí, siento que también me ha dado esa oportunidad de poder hablar con más gente, de hacerles estas pequeñas entrevistas súper chiquitas, hablar con el del café, con el niño que me toca cuidar o X cosas, como que también siento que eso me ha beneficiado para que estas entrevistas pues sean más amenas, ¿no? Como que también el chico no se sienta tan presionado o tan así,
Entonces yo utilizo diferentes estrategias y cosas así. Okay. Bueno, yo creo que sí ayuda mucho el que tengas, de que en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, pues tengas esta interacción constante pues con personas de todas las edades. Está bien, sí, eso es parte del progreso, pues. Igual, pues como hemos avanzado, como psicólogos, pues ya vamos a dar una práctica, pues, si se nos va quitando el miedo. Excelente. Sí, bueno, ya hablamos mucho de la entrevista, pero no hemos dicho qué es. ¿Qué es la entrevista? ¿Qué es la entrevista? Bueno, aquí hay que tener pues varios puntos a tomar en consideración, porque como antes mencionamos, nosotros nos vamos a centrar en la entrevista psicológica. Obviamente la entrevista psicológica no es única. Eso es como lo que hay que poner mucho en énfasis, porque más adelante ustedes se darán cuenta de que esta entrevista psicológica se puede esparcir, por así decirlo, o se puede enfocar en diferentes áreas de la psicología. Entonces, la entrevista psicológica básicamente es una conversación en donde se busca recolectar información de las áreas primarias, por así decirlo, de la psicología. Estas áreas primarias, si las podemos decir, es justamente la área individual, que es de la persona, intrapersonal, de sus relaciones, social, justamente cómo se desenvuelve en el ámbito social, educativo, no hay mucho énfasis en eso, y laboral. Justamente tenemos que hacer una recolección de información en estas 5 áreas para poder así tener justamente una cantidad de información y poder elaborar así un análisis. Ahora bien, este análisis, como antes mencioné, se puede ir direccionado hacia diferentes áreas. Por ejemplo, en nuestra universidad, pues como teníamos ese enfoque general, creo que lo agradezco mucho, tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas en el área laboral, clínicas, educativas y me parece que también un poco sociales, ¿no? ¿Sociales? ¿En qué materia? Pues en psicología social. Sí, pero hicimos entrevista, no me acuerdo. No sé si te acuerdas que una vez hicimos que le preguntamos a las personas qué opinaban de tal cosa o algo así. Yo me acuerdo que fuimos a observar a personas, pero sí, cierto. Que no les hablamos. O bueno, no sé si tú les Bueno, en nuestro proyecto de psicología comunitaria tuvimos que ir a una institución, a una población, y les tuvimos que preguntar cuál era su problema, como la problemática, ¿no? Ya. No, en nuestro caso, nada más sí, igual observamos, entonces. Estuvimos en el mismo proyecto. ¿Sí? De psicología comunitaria que fuimos a... No, ni me acuerdo. La verdad, ese proyecto no era mucho de mente. Si estuvimos en el mismo, sí, cierto, ya me acordé. Bueno, omiten eso. Pues sí lo hicimos, pero la verdad yo francamente no me acuerdo, pues no. Bueno, estaría mintiendo si digo que he hecho entrevista en el aspecto social de la psicología. Aunque lo haya hecho poquito, pero pues no cuenta. Entonces básicamente este análisis se va dirigido a, pues seguramente al área en el que ustedes vayan a trabajar, ¿no? Entonces para ello primero hay que diferenciar entre estructura y metodología, porque son dos cosas completamente diferentes. Primero, la estructura es justamente la información que ustedes quieren, ahora sí como que investigar y recopilar. Es decir, si yo me quiero dedicar únicamente a identificar, por ejemplo, cómo él se desenvuelve en un área educativa, entonces yo voy a estructurar la entrevista hacia una área educativa. Preguntas como pues, ¿qué materia te gusta más? ¿Qué materia te gusta menos? ¿Has tenido dificultades con tales profesores? ¿Quién es tu profesor? Etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, si yo lo quiero hacer ahora en un área clínica, pues justamente nos vamos a englobar preguntas hacia esta área. Y ahora, ¿qué chicos es metodología? ¿Por qué metes la metodología en la estructura? Porque la metodología, como su nombre lo dice, son los métodos que ustedes van a utilizar para hacer la recopilación de información. ¿Y qué método utilizamos para hacer la recopilación de información? La entrevista. Entonces, la entrevista es parte de la metodología del psicólogo. O sea, muy bien. Hay que aprenderlo. Estructura, cómo yo voy a construir mi entrevista. Y la metodología es la propia entrevista. La metodología, ok.
bastante claro. Más claro no podría ser. Respecto a la entrevista, a mí hubo a mí me gustan mucho las definiciones que son claras y concisas. O sea, que no me llamas así. No, o sea, sí, pues, solamente estoy ¿cómo se llama? Aportando más información. Ojo, lo que diga no es para invadir lo que dicen, solo es como para agregar. Yo recuerdo en un libro que nos dejaron leer, justamente en esa materia de teoría técnica de la entrevista, y lo que se me quedó claro es una definición de 2, 3 palabras, o sea, de qué es una entrevista. La entrevista es una conversación con un propósito. Son 4 palabras. Son 4 palabras, pero pues es así una ¿cómo se llama? Pues una frase muy corta, pues que de manera muy general te define qué es una entrevista. Y sí, pues sí, como lo dijiste, una entrevista es una conversación, la cual tiene pues un objetivo, la principal pues es la recopilación de información. Obviamente ya dependiendo de cuál sea el objetivo, pues tal vez nos vamos a enfocar a recabar cierto tipo de información, ¿no? Tú pues lo dijiste de manera general, lo que si sería una entrevista como exploratoria, pues si tratamos de poder todos esos aspectos que dijiste, pues el intrapersonal, el individual, familiar, laboral, social, todas esas áreas, pues se darían como en una entrevista exploratoria. Pero ya si por ejemplo sería una entrevista, no sé, más de una tipo de orientación educativa, pues tal vez la dejaríamos de lado, no sé, algunos aspectos relacionados, pues tal vez un poquito a lo social, por así decirlo. Es un ejemplo, ¿no? Lo que vamos a ir viendo en este episodio es cómo se va adaptando la entrevista a las diferentes necesidades que se nos van presentando, porque pues es una herramienta esencial. Y bueno, retomando ahora sí lo que mencionas respecto a la estructura, en cómo construimos nuestra entrevista, pues quisiera dar paso a una clasificación justamente referente a la estructura de la entrevista, ¿no? En cómo la construimos. La clasificación básica respecto a estructuras, pues son las entrevistas no estructuradas, las semiestructuradas y las estructuradas. Son bastante sencillas de entender. Las entrevistas estructuradas son aquellas entrevistas que ¿cómo se llama? Las preguntas están ya correctamente definidas y se busca solo incluso una respuesta específica, ¿no? Casi como sí, ¿no? Ajá, ándale, a veces la respuesta que se busca es sí o no. Entonces es como que pues muy estructurada, pues como que no permite cierta flexibilidad. Luego está la entrevista semiestructurada, que en lo personal creo que es la que mi favorita, y creo que diría yo que también de las que más se ocupa, ¿no? Sí. Yo creo que es la que más ocupé en la licenciatura y en mi desempeño laboral. Pues la entrevista semiestructurada es una entrevista donde sí creamos las preguntas, creamos una línea base, por así decirlo, pero podemos como que por así decirlo, salirnos un poquito de esa estructura, dependiendo también de lo que nos esté respondiendo la persona a la que estamos entrevistando. Y finalmente está la entrevista no estructurada. Pues es básicamente, pues así, preguntas a la idea, ¿no? Como si estuviéramos en una charla, por así decirlo, y dependiendo de ahora sí como de los temas que vayamos abarcando, pues se van creando las preguntas. Obviamente igual vamos a buscar un objetivo, ¿no? Primero se tiene que definir cuál es el objetivo y pues ya en base a ello también ir haciendo esa entrevista no estructurada, que pues sí es más libre, la persona se puede explayar. Estamos informal, ¿no? Bastante informal. Creo que personalmente es la que menos he hecho. Entonces pues esas son en cuanto a la clasificación sobre la estructura de la entrevista, esas son. Justamente, ¿no? Y ahora, ok, una vez ya que analizamos esta parte de las estructuras, pues también hay que entender que las entrevistas pues no se crean así como pues, de la nada, ¿no? No, a mí se me ocurre qué voy a preguntar y listo, ¿no? Justamente también existen unas etapas al momento de crear la entrevista. Estas son pues justamente la preentrevista, la entrevista y la postentrevista. Okay. Básicamente la preentrevista es en el momento en el que yo voy a comenzar a diseñar las preguntas que justamente voy a decirle a tal persona. Por ejemplo, si yo fuera un presentador y me voy a encontrar con Ángel,
yo primero tengo que investigar cuál es el perfil de Ángel. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ti te gusta lo laboral, que te gusta lo laboral, sé que tienes experiencia en lo laboral, has hecho muchos proyectos. Entonces, justamente en la preentrevista yo voy a comenzar a diseñar las preguntas que le voy a comentar a Ángel, con base justamente a la información que se me está brindando. No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia más cercana a la muerte, ¿no? Entonces eso ni al caso, ¿no? Entonces tendría que preguntar cuál es tu experiencia más cercana al diseño de capacitaciones, ¿no? Y ya justamente él se pueda sentir como un poco más cómodo en esta parte de la entrevista. Y después, una vez ya diseñada la entrevista, qué preguntas voy a hacer, cómo las voy a hacer y en qué momento las voy a hacer, pues pasamos a la propia entrevista, sí, justamente. A la ejecución. A la ejecución, ¿no? De, ya yo le empiezo a decir, le empiezo a preguntar, oye, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en el mundo laboral? Bueno, la mejor experiencia que he tenido actualmente en el mundo laboral. Me agarraste. En cero. Pues yo creo que ha sido en la cuestión de las prácticas profesionales cuando ayudé a construir perfiles de puesto. Ok, ¿no? Ya nos dio la información. Y ahora sí pasamos a la post-entrevista, que es ya el momento en el análisis. Pueden llamarlo post-entrevista o análisis de la información. Entonces, a partir de ahora, yo sé que Ángel disfrutó más en las prácticas profesionales porque se dedicó a hacer perfiles de puesto. Justamente estas 3 fases de la entrevista pues son bastante pues necesarias porque justamente nos da a nosotros un caminito para ir pues no sé, pensando en qué tipo de información voy a obtener, cuál de esta me va a servir, va a discriminar informaciones y pues a tener así un resultado, ¿no? Y ahora bien, una vez ya analizado esto, también existen etapas de la entrevista. Eso que dijiste son fases. Fases, ¿no? Ajá. Ahora ya es la etapa de la propia entrevista, pues cuando ya tengo la persona aquí enfrente, justamente ya es el momento en donde uno utiliza estas etapas. Pero aquí hay que hacer un pequeño énfasis. Las etapas difieren mucho entre sí. Ajá. No es las mismas etapas que una entrevista clínica, que una entrevista laboral, que una entrevista vocacional, que una entrevista social o una forense, ¿no? Es por ello que en este caso les vamos a comentar algunas de nuestras áreas, ahora sí como que, pues fuertes, ¿no? Porque justamente a los que nos estamos dedicando. Sí, más que nada les vamos a compartir como estas experiencias que hemos tenido, sobre todo pues en la entrevista, ¿no? No tanto en la pre o en la post entrevista, sino en la ejecución como tal de la entrevista. Igual siento que es importante mencionar en este momento esta diferenciación entre etapas de la entrevista y fases de la entrevista, porque pues, a veces, yo me acuerdo que sí me llegué a confundir un poquito, ¿no? La cuestión de la pre-entrevista, la entrevista y la post-entrevista son las etapas de la entrevista, que son esas 3. Y las fases de la entrevista, o sea, solamente digamos que sería la segunda etapa, ¿no? La entrevista, pues ya son las que les vamos a mencionar a continuación. Pues primero me gustaría comentar un poquito como de manera general, ¿no? Un poquito pues sería como la presentación así que yo como entrevistador, yo como psicólogo, igual está un poquito esta cuestión del rapport, el hacer que la persona se sienta en confianza, que se sienta a gusto, ¿no? Que no se sienta incómodo, porque pues puede haber personas, que pues sí, no muy a gusto, les gusta hablar con las personas, pero qué tal que hay otras personas que son más introvertidas que nosotros y pues les cuesta, se sienten así como, pues, no diría intimidadas, pero pues nerviosas, ¿no? Nerviosas, ansiosas de estar ahí en la entrevista. Luego está como tal pues las preguntas, la fase intermedia, como la recolección de información. La recolección de la información, donde ya estás como tal ya preguntando, ¿no? También puede ser haber una fase de retroalimentación, feedback. Feedback. El cierre, depende mucho. Entonces vamos a pues presentarles las experiencias que hemos tenido. ¿Gustas empezar tú? Sí. Pues bueno, antes de comenzar a decirles mis experiencias, cabe remarcar, que justamente yo vengo desde que acabé la licenciatura, desde un perfil un poco más clínico, porque pues a mí me gustaba más como la área clínica, pero
Al entrar en un área forense me di cuenta de que la estructura de la entrevista e inclusive sus fases pues son completamente diferentes. Por ello, cabe recalcar, esta es de mi experiencia, puede que cualquier lugar pueda utilizar otra estructura, pero algo que sí es fundamental es en esta parte de la recolección de información. Por ejemplo, en el área forense pues por lo general nos llega pues la víctima, en la cual nosotros tenemos que hacer, uno, marcar nuestros objetivos. En el oficio de petición que se nos llega, que se nos hace llegar justamente antes de que pasemos a la víctima, nos va a solicitar algo en específico. Por ejemplo, casi siempre es el estado emocional actual de la persona, pero en muchas ocasiones te pueden llegar como a cierto punto más cosas que el Ministerio Público te pide. Por ejemplo, han llegado a pedir tipo de pensamiento, inclusive áreas de afección emocional, tipo de lenguaje, como por qué, pero no sé, si te lo piden, tú lo tienes que hacer, perfil victimológico de la persona y hasta cierto punto activar un protocolo. Pero este último no me da mucho caso porque son muy raras las ocasiones que me han tocado ver y realmente desconozco si se te llegan a pedir alguna de esta quinta opción. Pero de las 4 casi siempre sí te lo piden, casi siempre, ¿no? Entonces, cuando en el oficio de petición te llega justamente lo que tú tienes que poner en tu dictamen, a partir de ahí tienes que cambiar la estructura de una manera a que tú puedas identificar estas áreas que por lo general llevan cada uno de los dictámenes que a ti se te solicitan. En este caso, si a mí me llegaran a pedir el estado emocional actual, nosotros pues nos basamos justamente en una presentación, soy el psicólogo tal, después hacemos énfasis en lo que el Ministerio Público nos está pidiendo. Nos están pidiendo que te realicemos una evaluación psicológica que consiste en la realización de preguntas y pruebas psicológicas en dado caso que lo llegue a requerir, ¿no? Ya después especificado esto, le hacemos el consentimiento informado. El consentimiento informado es fundamental para los de psicología, yo siento que casi en cualquier área, sí. Porque como su nombre lo dice, nos da el consentimiento de, 1, entrevistarlo, y 2, utilizar la información que se nos dieron, porque es información personal, para la elaboración del dictamen, ¿no? Esta puede ser escrita o puede ser verbal. Nosotros la hacemos verbal o en algunos casos también la hacemos escrita. Si en dado caso llega a ser adolescente, se lo pedimos escrita, en donde le damos primero permiso al papá, que nos diga que nos dé permiso de hablar. Digo, de entrevistar al adolescente, y también le decimos al adolescente porque también tienen derechos. Entonces, si quieren que se le realice la evaluación psicológica, ¿no? Ya nos va a decir sí o no. Si nos dice que sí, perfecto. Entonces, a partir de ahí empezamos justamente con la recopilación de información. Es medio largo el proceso porque aquí ya nos saltamos directamente a las preguntas. Lamentablemente, si es que se nos da la oportunidad, se hace un rapport, pero casi siempre no. ¿Por qué? Porque como son consultas muy cortas, nos vamos directamente a la información y a lo que la persona está denunciando. Entonces ya nos va a contar qué es lo que pasó. Y ahora bien, la entrevista no tiene que ser con un corte longitudinal. Es decir, no nos tenemos que recabar información desde hace años. Literalmente es año, no. Sí. En este caso, la entrevista tiene que tener un corte transversal, es decir, hechos que ocurrieron en ese momento. Si en dado caso, no sé, me tienen que decir algo del 2022, pero si es justamente, por así dicho, importante para la elaboración del dictamen, se acepta, ¿no? Cuéntame qué fue lo que pasó en el 2022, pero hay que ser muy concisos, porque justamente nosotros nos basamos en los hechos ocurridos en ese momento. Ya a partir de ahí, pues se le hace un pequeño examen mental, que estaría bien que pues, hablemos en algún punto de los exámenes mentales. Da para un episodio. Ajá, da para un episodio. Igual vamos a decirlo de manera muy, muy sencilla o breve. Se le hace una pequeña evaluación del examen mental, esferas de pensamiento, estado emocional afectivo, etcétera, ¿no? Y justamente a partir de ahí se les da los agradecimientos
y pasamos finalmente a la elaboración del dictamen, justamente la post-entrevista, si lo queremos ver de esa manera. De esa forma es como funciona casi siempre la elaboración de dictámenes con estas entrevistas. ¿Por qué digo casi siempre? Porque en algunas ocasiones se nos van a pedir, justamente en el oficio de petición, protocolos. Y cuando entramos a los protocolos, las entrevistas dan un giro de 360 grados. Literalmente son otras entrevistas. Entonces, igual, para no abordar mucho de ello, para que no se vuelva tan pesado, justamente cuando se activa un protocolo, entonces a partir de ahí nuestra entrevista tiene que ser estructurada de acuerdo al protocolo que nosotros vamos a seguir. Por ejemplo, si es un protocolo de Estambul, que son para personas que sufrieron algún tipo de tortura, entonces nuestra entrevista tiene que ser enfocada a los hechos que ocurrieron. Y ahí sí, por ejemplo, si ocurrió hace años, ahí sí nos volvemos longitudinales. Cuéntame en qué momento comenzó los hechos, si es desde el 2022, entonces empezamos a partir de ahí, ¿no? Pero siempre con este enfoque transversal de hechos. Igual aplicación de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Si es de índole sexual, entonces lo mismo, cambiamos las preguntas, la estructura de entrevista hacia eso. Entonces, esta es como la gran diferencia que, bueno, yo identifique en comparación de la clínica a la forense. Ok. Pero bueno, ese sería en cuanto a la cuestión forense, ¿no? Una entrevista psicológica en el ámbito forense, así lo queremos ver. Bueno, pues yo les voy a compartir como tal la experiencia que he tenido al realizar entrevistas en la cuestión de el ámbito laboral, o sea, en cuanto a la psicología laboral. Hay diferentes objetivos para realizar una entrevista en el ámbito laboral. La primera podría ser para pues la selección del personal, ¿no? Que es básicamente pues elegir o seleccionar a un aspirante a alguna vacante. La entrevista se utiliza básicamente pues para conocerlo, para saber si cumple con el perfil en cuanto a habilidades, en cuanto a competencias, pero también en cuanto a aspectos ¿cómo se llama? Pues intrapersonales de su propia persona, pues. Luego está otra que sería para la elaboración de perfiles de puesto. Y está la otra cuestión que es la entrevista por competencias, que pues entraría igual en la cuestión del reclutamiento y la selección de personal. Bueno, yo afortunadamente he tenido la oportunidad de realizar estas dos entrevistas. Qué padre. Sí, pues como te mencioné ahorita, en mis prácticas profesionales, pues sí, lo que yo hice fue hacer perfiles de puesto. Para ello yo, me acuerdo que eran puestos que eran muy similares, o sea, el puesto se llamaba igual, pero cada uno hacía diferentes cosas, por la cuestión de que eran bastantes procesos los que se realizaban. Entonces, ellos ya tenían un perfil de puesto, pero era como general, entonces me pidieron que los hiciera como específicos, ¿no? Para hacer un perfil de puesto, pues puedes hacerlo de cero, o basarte en algo que ya esté existente. Afortunadamente a mí me compartieron el perfil de puesto anterior y pues lo que hice fue entrevistar a las tres personas que ocupaban esos puestos y pues irlo dividiendo, ¿no? En la cuestión de la verdad eran bastante similares, pero pues en algunas cosas sí diferían. Entonces considero que el objetivo sí se cumplió. Pues creo que fue un buen acercamiento. La del siguiente tipo de entrevista pues es la entrevista por competencias. Esa es ¿De qué autora? ¿De qué autora? No es Maslach, es espera. Que el profesor nos los hizo hasta aprendernoslo. Sí. De hecho sí iba a decir que son las competencias, pero era... Es que no... Ajá, a ver, dímela. Marta Ales. Ajá. Yo iba a decir Maslach, no, pero Maslach es del Burnout. Y también es otra. Bueno, sí, justamente la entrevista por competencias es algo que a mí me gusta mucho. Primero definamos qué son las competencias. Las competencias se definen como pues este conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes o valores
que posee una persona, ¿no? Uh-huh. Y estas competencias son fundamentales en la cuestión de la generación de perfiles de puesto, justamente, Uh-huh. y de los requerimientos que necesita, pues, tal vez una empresa u una organización referente al personal que necesita, ¿no? Sí. Tal vez, por decirlo así, una empresa necesita, no sé, un analista de datos, pero que sus características, no sé, de la personalidad sean como de... Que le sea fácil como que seguir órdenes, Uh-huh. pero llega una persona que es buena analista de datos, pero es una persona que desafía mucho a la autoridad, pues ahí se hace una consideración si tal vez sí cumpliría con los requerimientos del puesto, o no, ¿no? Y se va como a otra opción. Esa sería como la cuestión de la selección de personal. Entonces, la entrevista por competencias, justamente nos basamos mucho en los perfiles de puesto. Eso entraría como la cuestión de la preentrevista, ¿no? Primero vemos qué es lo que necesita el puesto, pues en la cuestión de horarios, pues habilidades, competencias que son necesarias, y en base a ello vamos generando las preguntas. Y la forma de hacer una entrevista por competencias es, ¿cómo decirlo? Como elaborar la pregunta, y que la persona nos responda en cómo lo lograría hacer. A ver, te voy a poner un ejemplo. Digamos, yo tú estás diciéndome, no sé, eres un psicólogo educativo. Sí. Y vas a una institución, yo soy el reclutador. Ajá. Y vas por un puesto, no sé, de, ¿cómo se llama? Orientador vocacional, ¿no? Ajá. Entonces, yo una competencia que necesito saber si tienes o no, en una competencia bastante específica, es si sabes aplicar, no sé, el test de Kuder, ¿no? Uh-huh. Entonces yo te preguntaría algo relacionado al test de Kuder, o más que nada te diría, dime qué instrumentos qué instrumentos psicológicos utilizarías para realizar una orientación vocacional. ¿Y qué ¿es pregunta? Pues depende. Por ejemplo, si es a nivel... Casi siempre las orientaciones vocacionales son para personas alumnos de bachillerato. Entonces les aplicaría una batería de pruebas en donde incluiría personalidad, MMPI-A, 16 factores de la personalidad. Después uno vocacional, que vendría siendo ya sea un Kuder o alguna otra prueba que me puede decir ahora sí como que su rasgo hacia dónde se puede dedicar. Después posiblemente podría aplicar alguno de ansiedad o depresión, si es que existe esta presencia. Después uno de inteligencias múltiples o alguna de su, ¿cómo se llama? De su canal de aprendizaje, ¿no? Yo siento que variaría bastante qué pruebas aplicaría uno. Ahora sí como que con lo que uno tenga, ¿no? Ok, bueno, ya me contestó, todo muy bien, ¿no? Eso respondería como a una competencia específica referente a la aplicación de pruebas psicométricas y del conocimiento que tienen sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, otra competencia podría ser así como manejo de conflictos, ¿no? Yo le preguntaría, ¿cómo manejarías un problema con un paciente o con un alumno al cual es una orientación vocacional, ¿no? Ya me responde. Ahorita sí ya no me respondas. Sí. Eso sería como para evaluar, no sé, otra competencia, que es la de, pues, manejo de conflictos, ¿no? Por ejemplo. Y así yo definiría, pues, depende de lo que me contesta, pues, no, pues, como que sí, ¿no? Si le sabe, pues lo voy a considerar. O bueno, ya, sí lo contrato, porque los otros no me supieron responder así. Y así es como una entrevista de selección, por competencias. Igual hay otra entrevista que se me pasó mencionar, que igual en el ámbito laboral, que esa, bueno, no he tenido la oportunidad de realizarla. Solamente nuestro profesor nos mencionó más o menos cómo era, pero es la entrevista de evaluación situacional o assessment center. Esa me parece que se utiliza más en cuestiones como para cuando hay un ascenso de puesto, o cuando hay como, ¿cómo se llama? Un intercambio. Ajá, hay diferentes formas. Pero la entrevista de evaluación situacional es una entrevista que, digamos, le hago yo a un trabajador que, no sé, bueno, veo que pues, le va bien en su trabajo, igual y tiene
puede aspirar a un puesto más. Entonces la entrevista de evaluación institucional consiste en preguntarle justamente cómo resolvería problemas en cuanto al nuevo puesto al que aspira, ¿no? Para ver si de cierta manera pues sí tiene ya ese conocimiento o ya lo está desarrollando, y así determinar pues si es apto para ese ascenso o para ese otro puesto distinto. Entonces esa no la he hecho, pero me agrada bastante, ¿no? Ajá. Igual algo que también estaría también interesante mencionar es que, por ejemplo, en las entrevistas por competencias, ya hace un momento dijimos, la autora Marta Ales maneja unas, por así decirlo, unas categorías o unos niveles de la competencia, para así tener yo como reclutador parámetros. Exacto. Es decir, si mal no recuerdo, era ABC, básicamente en las primeras letras del abecedario. Sí. Y de acuerdo, por ejemplo, una respuesta súper... Iba hasta D, creo, ¿no? hasta el D. Una respuesta súper acertada, pues se va como con calificación A, ¿no? Por ejemplo, si la persona que le hicimos la entrevista me responde que sí, sabe aplicar tales pruebas, pues bueno, ¿no? Me dijo las pruebas, me dijo cómo las aplicaría y cómo las introduciría, y de acuerdo con el manual, pues si se acerca, entonces calificación A. Si ya en el B vendría siendo como, sí me dice la respuesta, pero como que hay algunos fallitos, pues bueno, B, ¿no? Si ya C, ya vendría siendo como que no me dice muy bien la respuesta, pero sí se entrelee como lo que quiere lograr, o ya de plano D no me dice nada de lo que tengo que saber, ¿no? Y esto aquí también sirve como al entrevistador para saber, pues, si juega o no juega. Entonces, como sacarlo, o bueno, lo puedo considerar, ¿no? Ok. Sí, qué bueno que mencionas eso. Se me estaba pasando eso de los niveles, pero aquí hay que aclarar algo que igual y se nos pasó en la cuestión de estos niveles. Es A, B, C y D, pero no es como en cuestión a la calificación que obtuvo, sino al nivel de competencia. Es decir, sí está, sí, no, o sea, no está mal si sacas D, pues, o sea, depende de los requerimientos del puesto. Por ejemplo, vamos a ocupar la competencia de liderazgo, ¿no? Ajá. Tal vez yo estoy reclutando a un, no sé, un supervisor de área, ¿no? No un supervisor así como de una tienda, sino de un área específica, ¿no? Sí necesito la competencia de liderazgo, pero no en un grado A, que es como lo más alto, sino tal vez como en un grado C o D, que es como poquito, ¿no? A diferencia, si voy a contratar a un gerente, ahí sí probablemente necesitaría que tuviera un nivel A en cuestión de liderazgo, porque digamos que tiene más habilidades en la cuestión de liderazgo, pero no es como que sea peor o mejor tener A que C, ¿no? O D, sino depende también del requerimiento. O qué tan presente está esta competencia en él, ¿no? Ándale, qué tan presente está en el puesto, qué tan necesaria debería de ser, ¿no? Sí, siguiendo este ejemplo, no sé, tal vez el gerente debe tener A en ¿cómo se llama? En liderazgo, pero tal vez un D en algún tipo de competencia manual, o sea, porque pues ya igual ya no hace tanto trabajo como físico, y por ejemplo otro puesto pues como ese supervisor de área, igual y sí todavía se mete un poquito más al trabajo de campo, ¿no? Si lo queremos ver, pero así son los niveles de competencia de Marta Ales. Marta Ales, ¿no? Sí, igual hay que aclarar que pues esta es una autora. Algo que igual nos mencionó uno de nuestros profesores es que hay otros autores que manejan otras competencias diferentes, ¿no? Entonces, pues ya dependerá como del trabajo que tienen, si pueden ocupar ese o les piden que se basen en otros en competencias desde el punto de vista de otro autor. Nosotros les compartimos pues como a esta autora porque es la que vimos. Efectivamente. Igual ya explicando también otro tipo de entrevista, por ejemplo, yo también elaboro orientaciones vocacionales. A lo largo de, pues justamente, ¿no? Cuando ya de egresado, pues uno está buscando chamba, pues me ha tocado he tenido la fortuna de hacer orientaciones vocacionales. Igual se podría decir que esta entrevista va orientada justamente hacia lo que el adolescente quiere dedicarse. Pero para ello nosotros tenemos que hacer primero una evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Pues básicamente la preentrevista vendría siendo primero el diseño de las preguntas que yo voy a hacer. Que como va a ser una orientación vocacional, me voy a guiar primero en el área familiar. ¿Por qué en el área familiar? Básicamente, primero ingresos económicos, qué número de hermano es, si es hijo único, si se dedica a algo su papá, si se dedica a algo su mamá, si vive con sus familiares, vive solo, es extranjero,
pues ahora sí, por así decirlo, se dedica, todas estas áreas son necesarias para poder yo saber en qué contexto familiar y socioeconómico se encuentra, para así poder hacer una buena elección de la institución a la que se pueda llegar a dedicar. Después de esta área, y ahora sí, vamos a la personal, que van diciendo, pues personal, individual, como gusten decirlo, que es qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus pasiones, a qué le gustaría dedicarse en un futuro, cómo se ven tantos años. Esta estructura ya dependerá justamente del informe final que ustedes quieran entregar. Ahora sí, como en lo personal, yo me fijo primero si la carrera la especialidad que está estudiando en la preparatoria es de su agrado. También le preguntaría si sus amigos le han dicho a qué le tira, pues ahora sí, a qué se dedica. También les pregunto básicamente qué materias no les gusta, qué materias les gusta, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, por así decirlo. También qué le gustaría aprender o a qué lugar le gustaría ir, ¿no? Todas estas áreas yo las voy explorando para nuevamente hacer una buena elección. Y ya de ahí pasamos ahora sí a la aplicación de pruebas. Y ya las pruebas lo único que me hace es reafirmar justamente las hipótesis que yo estoy haciendo y también dándome resultados pues tangibles de hacia dónde le puede tirar el estudiante. Y ver si ya combino contexto socioeconómico y familiar, contexto personal, pruebas y elaboro un informe ejecutivo donde ahí explico cuáles son las instituciones en las que se puede dedicar, el costo de ellas, si están en su estado, si están en su... Ahora sí como que en el estado en donde vive, en el pueblo en donde vive, si está en México, si es extranjero o si está en algún otro lado, cuánto cuesta, cuánto pagaría, qué un diseño curricular tiene, etcétera. Todas estas partes yo ya se las estoy entregando justamente de acuerdo a todo este contexto o toda esta recopilación de información que me ha estado brindando. Así es más o menos como yo elaboro justamente las entrevistas en un contexto, ahora sí como que vocacional, orientación vocacional, ¿no? Sí, sería como una parte de como la cuestión educativa, ¿no? Porque creo que también hay otro, en el ámbito educativo también hay entrevistas como para detectar problemas del aprendizaje, sí. Pero pues bueno, en eso al menos yo no tengo experiencia, conozco del tema, pero... Lo que hicimos, ¿no? Nada más sería hablar como un poco desde lo que hicimos en la escuela, que fue esta evaluación psicopedagógica. Ajá. Pero nuevamente... Fue muy grandes rasgos. O sea, fue muy a grandes rasgos, no tuvimos pues el tiempo para poder así como indagar bastante. Pero pues ese sería otro ejemplo justamente de lo educativo en lo que podría estar presente la entrevista. Muy a grandes... Sí. Muy a grandes rasgos, ahí hablamos justamente desde un contexto familiar, pero bastante longitudinal. Bastante. Literalmente semanas desde de gestión. Se embarazó, pues. Desde el momento, creo que hasta desde la planeación. Porque también eso... Es importante saber si el hijo, la persona fue como pues planeada, deseada ¿cuál era la otra? Planeada. Bueno, dejémoslo así. Creo que había otras en la planeación, ¿no? Ajá. Y ya de ahí literalmente es un montón de información que nos permitirá justamente a nosotros hacer diseño, hipótesis y por qué es que está teniendo tales dificultades o etcétera en el entorno académico donde se encuentran, ¿no? Pero igual, sería hablar pues muy de general, no me gustaría hablar muy de general de algo que pues lamentablemente no hablamos, no practicamos mucho. Sí. Okay. Bueno, otra de los momentos o de las áreas en las cuales ocupamos la entrevista, que creo que es la que igual y más popular es en el área clínica. Yo, aquí personalmente, en la cuestión de una práctica fuera de la escuela, o sea, sí practiqué dentro de la escuela, sí tuve como pacientes, pero pues no era como un trabajo, sino era pues la cuestión de la escuela. Uh-huh. Entonces, pues platicaré un poco de cómo se da esta entrevista clínica. Uh-huh. Igual, pues ahí creo que sí me vas a también apoyar si se me pasa algún aspecto. Pero bueno, sí, la entrevista clínica es la que justamente se
se da en el ámbito clínico de la psicología. ¿Y dirías tú que también se da en el ámbito terapéutico? Yo creo que sí. Es que es bastante similar, ¿no? Es bastante similar. Básicamente, aquí depende igual de muchas cosas. Por ejemplo, si yo estoy en una institución pública, privada, etcétera, de psicología clínica, ahí sí mis objetivos van a ser diferentes. Porque pues meramente es hacia lo clínico, entonces me voy hacia, ahora sí, básicamente al código del CIE o hacia justamente manuales, protocolos, etcétera. Ya en el ámbito psicoterapéutico, pues ahí sí ya te da, es casi similar, pero igual, los objetivos ahora aquí dependen del enfoque en el que tú te vayas a dedicar. Okay. Que muy acertada esa aclaración. Pero bueno, en la cuestión de la entrevista, pues clínica, siento que también depende, pero yo diría que lo ideal sería que también sea como un estudio pues longitudinal, como tú dices, ¿no? Cuando hablamos de tal vez de trastornos o de afecciones psicológicas, sí es importante hacer un estudio longitudinal. Se dan los casos, como en los casos de consulta única, pues sí, que tiene que ser casi transversal, pero idóneamente, si estás tratando con un paciente que ves regularmente, pues sí es hacer una exploración pues súper completa de su contexto, de su entorno, tal vez de su sintomatología. Y bueno, una de las utilidades que se le da a la entrevista psicológica, clínica, perdón, bueno, sí es psicología, pero es clínica, es para la elaboración de los expedientes clínicos. Dentro de los expedientes clínicos se incluye pues todo, o sea, todo lo que ha realizado con el paciente, pues desde sus datos de identificación, sus datos familiares, pues enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, patologías psicológicas, ¿qué más? Bueno, también las pruebas que has aplicado, qué tratamientos has recibido, ¿no? Más, bueno, pues educación, hasta qué grado de estudios tiene, todo eso, ¿no? Todo lo que englobe así a su vida, va ahí en el expediente. Incluso también, si es referido de algún otro profesional, pues también ahí se incluye un breve resumen. Siento que bueno, yo diría, personalmente siento que es como de las entrevistas más como complejas de realizar, sobre todo porque generalmente se tienen que hacer como un seguimiento. Tienes que retomar lo que abordaste o lo que hablaste en la sesión pasada, y para ello también es muy útil lo que nos enseñaron de las notas, notas de primera vez y las notas subsecuentes. ¿No? Que pues es básicamente pues como un registro de los aspectos más relevantes que se fueron abordando en las sesiones anteriores, y que pues también sirve como a modo de recordatorio, pues, o sea, los psicólogos no somos como, también se nos pueden llegar a pasar cosas, y pues es muy importante que tengamos estos registros, pues de la información, ¿no? Porque pues también no estamos como que, no hay que tomarse con seriedad el estar tratando con un paciente, porque pues no es como, se me olvidó, ¿no? Te le pregunto otra vez, pues no, o sea, hay que tratar de sí ser lo más profesionales en ese sentido. Pero tú, ¿qué nos podrías decir? Eso, justamente iba a hablar de las notas de primera vez y subsecuentes, porque básicamente las de primera vez, pero creo yo que es la más sencilla, que es básicamente toda esta información que tú ya nos mencionaste, y la subsecuente siento yo que ya ese es el reto, porque el reto de la subsecuente es primero hacer una recopilación casi corta, porque como en un contexto clínico son expedientes muy largos, entonces hay que hacer notas subsecuentes muy cortas, un énfasis en toda la información que se nos dijo en esta sesión, y después hacer una planeación para la siguiente sesión, justamente. Es decir, en esta primera sesión pues abordamos temas familiares, temas de sintomatología, no sé, en un lapso a tal año. En la próxima hora hablaré sobre un contexto familiar o un contexto social, etcétera, ¿no? Como justamente ir abordando justamente esta parte para que nosotros tengamos sigamos un hilo, ¿no? Porque como tú lo dijiste, hay que tomarlo con seriedad, porque en un ámbito clínico estos expedientes son fundamentales a la hora de tratar, porque el tratamiento clínico no es diferente a un tratamiento psicoterapéutico. Entonces aquí sí tenemos que darle un especial énfasis a este tratamiento, a estas actitudes, a estos, no sé, lo que sea, para que nosotros podamos ofrecer un mejor servicio. Y justamente quiero hacer
este espejeo ahora con una entrevista pues más psicoterapéutica. Lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad, creo que sería ilegal, porque todavía no tenemos nuestra cédula, pero en las diferentes prácticas que hemos tenido a lo largo de la universidad, hubo una materia que es, ¿cómo era? Lo de familiar. Modelos de intervención 2, pero era lo que nos enseñaban, pues era desde la escuela de la sistémico familiar. Y a mí me gustó mucho el enfoque, o bueno, el modelo de trabajo breve centrado en soluciones. Aquí las entrevistas son muy diferentes a otras enfoques en los que ustedes se pueden llegar a dedicar, porque el centrado en soluciones, modelo breve centrado en soluciones, como su nombre lo dice, es breve. A lo mucho nos vamos a ver 8 sesiones. Entonces yo tengo que realizar una entrevista más concisa, pero basado en lo que la persona está buscando que yo resuelva. Entonces esta entrevista es más guiada por la persona que por el propio terapeuta. O sea, yo sí voy a tener control, porque obviamente si se va por allá, pues no, le voy a regresar, ¿no? Sí. Pero yo me iré guiando, yo me iré moviendo de acuerdo a lo que la persona, o bueno, en este caso la familia o el paciente, me esté comentando. Y de aquí, pues bueno, si quieres puedes hacer tus notas de primera vez o notas subsecuentes, pero no sé, no he conocido a muchos psicólogos de la rama de la psicoterapia que lo hagan. Lo que hacen más son estas anotaciones, como llevan su propio expediente, porque pues obviamente hay que llevar. Sería como unas notas, pero más informales, ¿no? Ajá, un poco más informales. Obvio, aquí haciendo un paréntesis, dependerá del terapeuta, ¿no? Yo hablo de manera muy general, quizás habrá gente que sí, saca su lab y empieza a hacer todas las anotaciones del mundo y así, bla, 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 bla. Pero pues aquí depende de cómo tú te acomodes. Por ejemplo, yo sí me acomodo haciendo mis anotaciones así medias largas, como de me dijo esto e hizo esto. Sí, yo también me acomodo más. Entonces, pues sí, nos permite tener una perspectiva pues un poco más amplia de lo que la persona está diciendo. Igual el tratamiento aquí es muy diferente porque pues como su nombre dice, es centrado en soluciones. Yo ya tengo que traer una solución a la problemática que desde un inicio la persona me la indicó. Si su problemática es la economía, entonces yo voy a trabajar de acorde a la economía, ¿no? ¿No? Obviamente desde un enfoque pues, terapéutico. Tampoco le voy a decir, pues métase a compartamos banco y hacemos esto, ¿no? Pues sí, no es la ayuda que estás como capacitado para dar. Efectivamente, ¿no? Entonces, siento que sí pueden llegar a chocar un poco, ¿no? El ámbito clínico y el ámbito psicoterapéutico, pero creo que ambos se centran en lo humano, pues, que es básicamente yo digo que todas en el aspecto psicológico. Todos nos enfocamos en lo humano, somos personas, tenemos diferentes contextos, diferentes situaciones que nos permiten actuar de diferentes maneras. Entonces yo siento que si bien la entrevista puede ser una metodología bastante útil al momento de recopilar información, yo siento que no todas las entrevistas van a ser iguales. Hay que hacer diferentes adaptaciones, sea el área en el que usted se dedica. Sí. Entonces siento yo que siempre hay que estar actualizado. Sí. Igual en la manera en la que realizan sus preguntas, hay que también desarrollar esa habilidad para desenvolverse. El no sonar como muy agresivo, pero también tampoco sonar así como muy tímido, ¿no? Porque obviamente el psicólogo, el psicólogo debe tener cierto control. Pues durante la entrevista nosotros les mencionamos algunas, pues sobre todo nuestras experiencias en cuanto a las entrevistas dentro de algunas áreas de la psicología, pero no les mencionamos todas. Hay muchas que no mencionamos, también porque desconocemos, pues las hablamos más desde lo que conocemos hasta este punto. Y me gustaría comentar algo gracioso, ¿no? Así como el meme que hice. Y bueno, a la entrevista no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Pero sí, la verdad sí. Véanlo como justamente como una herramienta bastante fundamental al momento de hacer esta recopilación de información. Creo que se nos estuvo pasando un poquito nada más, pero hay diferentes, hasta cierto punto, no tipos, porque ya dijimos tipos, sino clasificación. No podría encontrar ahora sí como que el concepto, pero hay entrevistas exploratorias y hay entrevistas diagnósticas.
Sí, pues es que hay muchas, entraría como clasificaciones, pero ahí no se podría, yo ahí lo llamaría clasificaciones dentro de la entrevista respecto a su objetivo. Ajá. Entonces también creo que vale la pena definir qué tipo de entrevista ustedes van a hacer. Como su nombre lo dije, la exploratoria pues es literalmente explorar, es indagar en cada una de estas áreas, porque lo que necesitamos es recopilar bastante información, ¿no? Y ya después la otra que dije fue diagnóstica, pues justamente su enfoque es hacia la elaboración de un diagnóstico. Entonces, bueno, pueden buscar también estas clasificaciones dentro de la entrevista de acuerdo a los objetivos que ustedes pues justamente se vayan a enfocar, ¿no? Sí. Igual, bueno, como lo mencionamos, la entrevista es una herramienta, es una metodología, pero creo que así como lo dijimos con las pruebas psicométricas, la entrevista no lo es todo, pues, o sea, es parte de un proceso mayor, pero no es lo único que deben de ocupar, ¿no? Deben de utilizar una diversidad de instrumentos, pues como lo pueden ser las herramientas psicométricas, las pruebas psicométricas. También hay otras habilidades, otros instrumentos como son la observación, que también son muy importantes, que todo hace como son parte de un trabajo mayor. Entonces quédense con eso, que la entrevista es muy importante, es fundamental, pero no es lo único que existe y lo único que se ocupa. Por eso, la entrevista es parte de la metodología, no lo abarca todo, ¿no? Y bueno, pues ya estamos terminando. Estamos terminando este episodio. Bastante interesante, me gustó bastante. Efectivamente, siento yo que la entrevista está muy presente en todos lados. Siento yo que no es algo tan fácil como de dominar. Antes de acabar, ¿qué se te dificultaría más de la entrevista? ¿De la entrevista? Actualmente, ahorita ya somos, entre muchas comillas, pros, así que, pero aún así tenemos varias áreas de oportunidad. Entonces, ¿cuál crees que sería tu área de oportunidad? Yo creo que mi área de oportunidad es saber cómo gestionar la cuestión de mi observación, porque yo cuando hago entrevista estoy prestando atención, pero me ha pasado que la persona que entrevisto dice varias cosas importantes, ¿no? Uh-huh. Obviamente no le interrumpo hasta que termine como cierta parte. Pero me pasa es como de, ya identifiqué 3 partes, pero ahora se me dificulta un poco decidir qué de esas 3 cosas importantes abordar primero, o cuál sería la que me dé más información, ¿no? Y a veces pues también la cuestión de anotar, también se me dificulta un poco, entonces trato de anotar muy poco para no perder la atención de la persona. Entonces esa sería más como mi área de oportunidad, como saber identificar lo que sería más importante de lo que está diciendo, respecto ahora sí pues al objetivo, y pues sí irme a ello. Sobre ello. Igual la cuestión de la observación, o sea, observación en cuanto a sutilezas, ¿no? Así como de que no sé, que con cierta pregunta se puso tal vez más molesto o más triste. Eso también siento que me falta un poquito. Yo siento que mis áreas de oportunidad es el feedback, justamente la retroalimentación. No tengo problemas, no tengo problemas con hacer retroalimentaciones, pero lo que sí tengo especialmente, ahora sí ese problema, es en el abordaje de la información. Porque por ejemplo, ahí en el área forense, pues ya acabamos y después dice, entonces ¿qué tengo que hacer? Y yo como de... Te quedas como de... Ajá, como de, bueno, ¿qué tal si puedes irte a estas instituciones? Pero, ¿y qué instituciones? ¿No? Y yo como de, bueno, y así como que en ese aspecto hacer esa retroalimentación de esta área. Ya en el área clínica es en el abordaje de conceptos. Cuando ya hago la retroalimentación, pues trato de utilizar, sí, un lenguaje un poco técnico, pero también bastante casual. Pero como que luego no doy bien con la idea y la persona pues tampoco se queda muy bien con la idea. Y ya en el ámbito educativo, bueno, las orientaciones vocacionales que he tenido, pues no, ahí sí no tengo mucho problema. Sí, igual. Pero digamos como que sí me costaría un poco hacer estas retro, porque o digo mucho o al final no digo nada. Entonces siento que esa parte sí como que me gustaría entrenar, ¿no? Pues, y bueno, ya pues, con esto acabamos. Con esto acabamos. Pero igual le podemos hacer otro capítulo. Otro capítulo de la entrevista.
Pero sin antes, nuestro concepto. Concepto. Ahí te va, A ver, no veas, porque... no veo cuál es tu concepto. Porque queremos que ustedes se vean mamalones a la hora de conquistar o a la hora de platicar. La palabra de hoy es Snollygoster. Es como en inglés. Sí. ¿Qué es? ¿A qué te suena? A ver, Snollygoster. Snow, así como de nieve. No, Snolly. Snolly. Como de pequeño. No, ¿verdad? No sé, a ver. Pero A ver, otra vez. Snollygoster. Ghoster es así como de fantasma, ¿no? Ajá. Pequeño fantasma. A ver. Snollygoster es persona astuta y tramposa que utiliza métodos deshonestos para lograr sus objetivos, especialmente en la política. Ya. Entiendo, es como tú. Pues yo no me dedico a la política, ¿no? Pero si ustedes... todo lo demás sí. Pero todo lo demás sí, ¿no? Pero qué tal si... Entonces ya saben, ¿no? Si están viendo que su gobernador está haciendo tonterías para conseguir objetivos poco éticos, él está haciendo un Snollygoster. Pues bueno, para que sean también bilingües, ¿no? Para que se vean así muy... salen esas pláticas de política. Efectivamente, ¿no? Sí. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue todo. Y pues nada. Ahora sí, pues nada, ¿no? Pues nada, ojalá les haya gustado este episodio, que les sirva la información que les brindamos. Y pues estaremos viendo sus comentarios y viéndonos en el próximo episodio. En el próximo. Sale. Adiós.